Si hay una enseñanza de San Pablo que yo creo que es un poco difícil de captar y que además es por eso mismo muy mal interpretada y creo que muy mal enseñada, es la que tiene que ver con la ley. La ley. Cuando hablamos de ley en el contexto de San Pablo, estamos hablando fundamentalmente de la ley de Moisés, no de las leyes civiles, por ejemplo, las leyes de Atenas o las leyes de Egipto. Estamos hablando de la ley de Moisés. Y creo que se puede resumir el problema con 2 o 3 frases. Que Dios me ayude. Primera frase: en sí misma la ley es buena porque nos da claridad sobre lo bueno y lo malo. Primera frase que es clave. En sí misma la ley es buena. O sea, no es que la ley sea algo perverso. No, la ley viene de Dios. Repito, siempre estoy hablando de la ley de Moisés. La ley viene de Dios, nos la ha dado como un auxilio para guiarnos en nuestra vida. Está llena de sabiduría, está llena de bondad, está llena de belleza. No están anuladas aquellas palabras de la Escritura. Por ejemplo, lo que leemos en un salmo. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Esas palabras no están destruidas. Entonces, primera frase, en sí misma, la ley, ahí también podemos hablar de los mandamientos, en sí misma, la ley es buena porque nos da claridad sobre lo bueno y lo malo. Con lo cual, la ley nos está salvando de una cosa horrible. Y esa cosa horrible es la que denuncia el profeta Isaías. Hay de aquellos, dice Isaías, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Para que eso no nos pase, la ley nos da claridad. Ese es el primer punto. Segundo punto. La ley es insuficiente para nuestra reconciliación con Dios y para una vida en santidad. La ley es insuficiente. Es buena, fue lo primero que dijimos, pero es insuficiente. La ley es buena, pero es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque la ley nos aclara sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Hasta ahí vamos bien. Pero la fuerza que necesitamos, la fuerza interior, la fuerza que necesitamos para vencer el pecado, aunque sea atractivo, y para buscar la virtud, aunque sea ardua, esa fuerza no la da la ley. Entonces la ley es insuficiente. No nos da lo suficiente. Y esto no se lo inventa Pablo. Si nosotros miramos en textos tanto de Jeremías como de Ezequiel, aparece la insuficiencia de la ley. Por eso Jeremías dijo, les voy a dar una alianza nueva. Y en Ezequiel encontramos que hay una ley nueva, porque dice, escribiré mi ley en sus corazones. Haré que cumpláis mis preceptos. Ese hacer que cumplamos los preceptos, que sigamos la voluntad de Dios, eso claramente no lo daba la ley de Moisés. Porque si lo hubiera dado la ley de Moisés, no haría falta esa palabra del profeta. Joel también nos da otra manera de mirar esta insuficiencia de la ley, cuando dice que Dios anuncia, derramaré de mi espíritu, porque es necesaria una efusión del espíritu sobre toda carne, dice Joel. ¿Por qué? Porque no es suficiente, porque claramente no es suficiente la ley de Moisés. Tercero, si la ley es buena y la ley es insuficiente, sacamos la tercera conclusión. La ley
prestaba fundamentalmente un servicio temporal. Es decir, la ley estaba en función de algo más. La ley era un paso dentro de un recorrido. Por eso Pablo utiliza hoy en su carta a los Gálatas, utiliza una expresión, dice que la ley era un pedagogo. El pedagogo era aquel esclavo en las casas ricas de la época, era el esclavo que se encargaba de llevar los niños a la escuela para que aprendieran. Pero evidentemente el pedagogo no era un fin en sí mismo, sino solamente prestaba un servicio para llevar al niño a la escuela. Esos son los tres elementos fundamentales. Que la ley en sí misma es buena, pero que la ley es insuficiente y que por eso sabemos que la ley prestaba un servicio temporal, como el de un pedagogo. Podemos agregar un cuarto punto. Por eso se necesitaba la nueva ley, que es una manera de referirse a la gracia y la acción del Espíritu Santo. Por eso se necesita la nueva ley que nos da el Espíritu. Esa nueva ley que nos da el Espíritu es la que nos hace acoger, comprender y vivir cada vez más, cada vez mejor la voluntad de Dios, porque no es otra cosa que participación en la naturaleza divina a través de la acción del Espíritu Santo. Repito por última vez las 4 frases clave sobre la ley. La ley de Moisés en sí misma es buena. La ley es insuficiente porque no da la fuerza para rechazar el mal atractivo y buscar el bien arduo. La ley, por tanto, prestaba un servicio temporal, nos estaba guiando hacia una plenitud que llegaría con Cristo. A esa plenitud la podemos llamar la nueva ley, la ley del Espíritu, que hace que nosotros cada vez mejor y cada vez más vivamos en la voluntad de Dios y se cumpla así nuestra auténtica salvación. Gracias, Pablo, por tu enseñanza y que Dios el Señor traiga más y más de su gracia y de su Espíritu a nuestras vidas. Amén.